¿Sabías que existió un conflicto de escala mundial luchado en 4 continentes 2 siglos antes que las guerras mundiales? La Guerra de los 7 Años es un tema no muy conocido, pero su repercusión tuvo grandes consecuencias geopolíticas que contribuyeron a definir la configuración del mapa actual. ¿Te interesa saber las causas, desarrollo y consecuencias de esta importante contienda? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, veamos los antecedentes. En pleno auge del imperialismo europeo durante la segunda mitad del siglo XVIII, se hace notoria la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia por los territorios en América y la India. A esto hay que sumarle que dentro de Europa las cosas no andaban precisamente tranquilas. Con la reciente guerra de sucesión austriaca, las potencias europeas se enfrentaron en 2 bandos. El resultado que nos compete de aquí es la reafirmación de la soberanía de Prusia sobre la región de Silesia, región histórica del centro de Europa rica en minerales que era pretendida por Austria. Aquí entra en escena la archiduquesa María Teresa de Austria, quien al contar con el apoyo de Sajonia, Rusia y Suecia, quien pretendía la región de Pomerania sobre Prusia, se dispone a recuperar esta región, además de buscar frenar la creciente influencia del reino de Prusia tanto dentro del Sacro Imperio como en Europa Central. Por su parte, la Prusia gobernada por Federico II el Grande, en un cambio de bando con respecto a guerras anteriores, se alía con el Reino de Gran Bretaña con el Tratado de Westminster. Austria, por su parte, también cambia de bando y se alía esta vez con Francia mediante el Tratado de Versalles. Sí, un juego de alianzas que iban absorbiendo a casi todos los países de Europa. ¿A qué me hace recordar? En un intento de anticipación al sentirse rodeado, Federico II se adelanta y en 1756 invade Sajonia, aliado de Austria, para luego penetrar en Bohemia sin previa declaración de guerra. Con iniciales victorias en Pirna, Lobositz y Reichenberg, finalmente los prusianos llegan a Praga hacia mayo de 1757. Los franceses, por su parte, toman las entonces Islas Británicas de Menorca. El frente en Europa había comenzado. A decir verdad, la guerra se pelearía en 4 continentes. En Europa Central, con Austria y Prusia como los mayores rivales, y en América, la India y África Occidental con las potencias imperiales de Francia y Gran Bretaña como enemigos. Dentro de Europa, los principales frentes estuvieron en Bohemia y Moravia, Westfalia, Sajonia y por supuesto en Silesia. A pesar de nuevas victorias prusianas en Rossbach, Leuthen y Zorndorf, con el apoyo de Rusia en el frente europeo, los austriacos contraatacan dando un duro revés a los prusianos en la batalla de Kunersdorf, en donde toman Berlín. Aquí cabe resaltar que las victorias prusianas eran inesperadas, pues para ese entonces Prusia era aún un reino menor, a diferencia de Austria, que tenía la hegemonía en Europa Central por siglos al mando de los Habsburgo. El frente en América, el cual se considera que inició desde 1754 con el ataque británico a Fort Necessity, también se encontraba en auge. Aquí combatirían Francia y Gran Bretaña, apoyados por algunos estados y tribus indígenas. Los británicos serían apoyados por la Confederación Iroquesa y los franceses por la Confederación Wabanaki. Pongámonos en contexto. A la fecha, Francia dominaba las colonias de Canadá y Luisiana, es decir, gran parte del territorio del actual Estados Unidos. Gran Bretaña reafirmaba su soberanía sobre la bahía de Hudson, Terranova, Nueva Escocia y las 13 colonias en la costa este de Estados Unidos. Los españoles, quienes se aliarían con los franceses, sí, sorry por el spoiler, dominaban la Florida y el Virreinato de Nueva España. Trasladándonos al frente en India, este episodio se conoce como la Tercera Guerra Carnática. Sí, ya hubo 2 enfrentamientos previos entre Gran Bretaña y Francia, representados por sus respectivas compañías de Indias Orientales que habían establecido diferentes puestos comerciales por toda la India. Las potencias arrastrarían al Imperio Mogol, un estado túrquico islámico que dominó gran parte del continente indio hasta la llegada de los europeos. Este frente se prolongó desde la India meridional hasta Bengala, comenzando con la captura británica de un asentamiento francés en Chandernagor hacia 1757. Regresando a la guerra en Europa, Francia y Gran Bretaña se suman a la campaña. Los británicos consiguen victorias sobre Francia como en la batalla de Minden. Por otro lado, Federico II pudo reorganizar sus fuerzas y conseguir 2 nuevos triunfos en Liegnitz y Torgau. En Norteamérica,
A pesar de ciertas derrotas británicas, como la batalla de Saint Foy, Gran Bretaña logra concretar la conquista de la provincia de Canadá con la capitulación francesa en Montreal hacia el 8 de septiembre de 1760. Tras esto, los franceses seguirían siendo expulsados del territorio y sus tierras arrebatadas. Muchos de ellos se refugiaron en Luisiana. 1762 sería un año clave durante esta guerra. Primero, con la muerte de Isabel I de Rusia, ascendería al poder Pedro III, quien al sentir admiración por el rey Federico de Prusia, decide retirar a su país de la guerra y firmar la paz con el Tratado de San Petersburgo, que a su vez arrastró a Suecia a proceder de la misma manera con el Tratado de Hamburgo. Dato adicional, poco después sería sucedido por Catalina II, la recordada Catalina la Grande. Por otro lado, con el reciente ascenso al poder de Carlos III de España, con una postura más agresiva que su predecesor, ante agravios británicos como el establecimiento en Honduras para la extracción de recursos y por razones dinásticas que lo relacionaban con Francia, España se une a la guerra del bando franco-austriaco, hecho que muchos consideran un terrible error, pues se estaba uniendo al bando que iba perdiendo. Con esto, España inicia junto con Francia 3 intentos de invadir al siempre aliado de Gran Bretaña, Portugal, luego que intentaran persuadirlos por medio de un ultimátum de unirse a su bando, cerrar los puertos y declarar la guerra a sus aliados. Todo esto a pesar de los intentos portugueses de mantenerse neutrales. Sin embargo, los lusos pudieron resistir gracias a una guerra de guerrillas en la que cortaban los suministros de los ejércitos españoles, sumado a una política de tierra quemada a medida que se acercaban, derrotándolos finalmente en la batalla de Villa Bella. Las desventuras de España continúan con la invasión británica de La Habana, Cuba, y Manila, Filipinas, 2 importantes dependencias. Como respuesta, el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, inicia un ataque a los dominios portugueses en la banda oriental del Río de la Plata, la colonia de Sacramento, además de reforzar las posiciones españolas ante una eventual invasión anglo-portuguesa. Invasión que se intentaría hacia 1763. El acuerdo, Portugal se quedaría con la banda oriental del Río de la Plata y Gran Bretaña tomaría la banda occidental, es decir, la gobernación de Buenos Aires. Sin embargo, la flota enemiga pudo ser repelida y Ceballos llegaría hasta Río Grande del Sur, aunque se detendría con el fin de la guerra en 1763. Así es, con las derrotas francesas en América del Norte, la India y la imposibilidad del bando franco-austriaco de frenar a Prusia en Europa Central, la guerra se da por terminada. Mediante el Tratado de Übersburgo, Prusia reafirma su soberanía sobre la región de Silesia. Esto realzaría la rivalidad entre Austria y Prusia, pues este último ascendería al estatus de potencia en Europa Central. Por otro lado, con el Tratado de París se acordaron diversos cambios. Francia devolvería la isla de Menorca ocupada durante la guerra, cedería las islas de Dominica, Granada, San Vicente y Tobago, además de sus posiciones comerciales en Senegal y la India, en donde solo conservó 5 plazas. Sí, el inicio del declive de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, quien entraría en bancarrota hacia 1794. En América, Francia cede al Reino Unido las colonias de Canadá, aunque los derechos de la población francófona de Quebec serían respetados. Los galos también ceden a España el territorio de la Luisiana en compensación, ya que este último cedería la Florida, a cambio que el Reino Unido devuelva La Habana y Manila. Además que se retira de la colonia de Sacramento, que permanece con Portugal. Por último, Francia puede conservar la isla de Gorée en Senegal, Guadalupe y Martinica en el Caribe, San Pedro y Miquelón y los derechos de pesca en Terranova en Norteamérica, lo que significaría el fin de la influencia francesa en América, opacada por el Reino Unido, quien además se consolida como el primer imperio colonial del mundo. Probablemente, la consecuencia más importante de esta guerra fue la posterior Guerra de Independencia de Estados Unidos, pues a pesar que las por entonces 13 colonias apoyaron al Reino Unido para conseguir la victoria en Norteamérica, le subieron los impuestos al comercio para reparar los gastos de la guerra. Y como sabrás, esto terminó en la independencia del tío Sam, quien se consolidaría como la potencia hegemónica del mundo durante los siglos XIX y XX. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parecería ideal darle a esta guerra como la denominación de la verdadera Primera Guerra Mundial? Mira en todos los frentes que se libró. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto,
Cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!